Al fin, ya era hora de que descargaras esta wea. Sí, al fin tengo nueva voz, aunque quisiera cambiarla. Uy, tengo mi antigua voz, sí, qué bueno, ya pensaba que no aparecería en otro locuendo. Ya callé, sé que no es para tanto, ya todo está ok y eso es lo que cuenta. Eso lo dices porque eres la única cuya voz no corría peligro. Bueno, al menos Yudai no ha dicho nada estúpido. Alajajaja xddd. Kuribo ahora oírse más sexy, Kuri. Hola YouTube maníacos, suscriptores y amigos, aquí les habla Red Panther X. Como esta vez no quiero hacer tanto relleno e ir directo al motivo por el que está hecho el vídeo, solo les diré que esta historia será la posible base para las otras que ya había prometido en mi top 10. Así que sin más que decir, que corra el video. En tiempos muy lejanos, muy cercanos a los primeros pasos del hombre, existieron grandes civilizaciones como Egipto y Mesopotamia, quienes prosperaron gracias a sus avances en diferentes disciplinas y ciencias. Así como estas grandes culturas existió desde el comienzo una civilización avanzada, quienes gracias a sus habilidades sobre la magia, prosperaron sobre los demás. Estos se hacían llamar Spellcasters. Esta compleja civilización poseían grandes habilidades y poderes más allá de lo humano. De entre todos ellos un gran mago era el que resaltaba, este hechicero era conocido como el Mago Oscuro. Él era uno de los hechiceros más poderosos de aquella época y era considerado el protector del reino. Pero, como siempre la sed de poder se apoderaba de los corazones humanos, y había quienes querían apoderarse del reino. Estos usando a una gran bestia, quisieron tomar el control, siendo después derrotados en ese fallido intento. La tierra estuvo nuevamente en paz, pero se temía que aquellos viejos magos usaran el poder de aquel dios prohibido, que lo usaran como último recurso para así tomar el control de todo. Entonces, el mago oscuro decidió sellar el poder de aquel dios, pero su magia no era la suficiente, incluso con la ayuda de su mejor discípula no pudo sellar a aquel ser. El mago se propuso aumentar sus habilidades usando un ritual, el que le ayudaría a perfeccionar su magia así creando el círculo de los hechizos. Y así por fin logrando sellar a aquel dios en su interior. Los años pasaban y el mago oscuro ya había envejecido y vivido mucho con la ayuda del mago del tiempo, hasta llegar a ser conocido como el sabio oscuro, el mago que había llegado a vivir más de 1000 años. Pero, ya estaba a punto de llegarle su hora. Entonces para asegurar de que aquel poder no cayera en malas manos decidió dividirlo en 5 partes quienes serían resguardadas por 3 esfinges, 2 partes en cada una, y la parte más poderosa dentro de sí mismo en su tumba, junto con el Ankh, símbolo de la vida eterna. Pero, antes de morir, el mago del tiempo le dijo lo siguiente: no te preocupes, cuando el mundo te necesite nuevamente reencarnarás, y podrás ayudar a la nueva generación a tener una nueva era de paz. El tiempo pasaba, y ya otros acontecimientos habían sucedido, estos habían envuelto al mundo nuevamente en guerras, sin embargo existía un pequeño pueblo de magos quienes vivían alejados de ellas. Estos magos, a diferencia de sus antecesores quienes usaban círculos mágicos, aprendieron a usar un nuevo tipo de magia que se podía almacenar, para luego usarla en sus hechizos. A este tipo de magia le llamaron contadores mágicos. Y de entre esa pequeña villa surgió un pequeño mago, quien era la reencarnación de un gran hechicero, pero habría olvidado su vida pasada, sin embargo, su fiel aprendiz habría vuelto a la vida junto a él. Estos 2 pequeños magos no poseían la habilidad de almacenar contadores mágicos, pero tenían una habilidad única que poseían las criaturas más antiguas, el poder usar círculos de hechizo. Así ambos magos crecieron juntos, averiguando datos sobre sí mismos y luchando contra los retos que les daba la vida. Hasta que el pequeño Miracle Flipper, habiendo obtenido un mejor control sobre sus habilidades se volvió el mago oscuro, y Card de Hector habría seguido los pasos de su antiguo maestro hasta volverse la maga oscura. Ambos habrían recuperado su forma pasada, pero no poseían las mismas habilidades de antes. Sin embargo, el mundo necesitaría de ellos nuevamente. La pequeña villa escondida seguía en paz, hasta que a ella llegó un hechicero conocido como Greadezard, quien amenazaba con tomar el control.
El mago oscuro y otros hechiceros se le opusieron, pero sus habilidades eran inútiles contra él, que les succionaba la magia a sus oponentes. La maga oscura al ver esto ayudó al mago, dándole un libro de hechizos conocido como fórmula mágica, así el mago incrementaría sus poderes mágicos venciendo a Greadeathard. Todos habían creído que este habría muerto, pero haciendo uso de un hechizo revivió como un zombie conocido como Fusion Richie, quien era capaz de revivir a los muertos. Estos volvieron a atacar la villa, entonces, en una de sus investigaciones la maga oscura encontraría una pequeña piedra llamada la Roca del Sabio, y al entregársela al mago oscuro este recuperó los poderes que poseía cuando era el sabio oscuro, pero como no poseía los años de experiencia de este, en una forma menos avanzada, convirtiéndose así en Dark Eradicator Warlock. Esta evolución no le duraría mucho tiempo al mago ya que no poseía aún la experiencia para contener tanto poder, así que junto a los demás hechiceros unieron fuerzas, y así lograron vencer a Fusion Richie. El mago volvió a su estado original y junto a su aprendiz decidieron irse de la villa en busca de respuestas acerca de su pasado. En uno de sus viajes llegaron a un reino gobernado por un rey dictador, al ver este al mago le ofreció el título de caballero, este aceptaría y así se convertiría en el caballero mago oscuro. Este trabajaría para aquel rey tirano pero cierto día, al ver cómo el rey trataba a sus súbditos este se rebeló contra él, rechazando los poderes que le había otorgado, y se fue del reino. Al ver los demás súbditos del rey el valor del mago oscuro, este les dio esperanza, y empezaron a planear una rebelión, con la que lograrían acabar con aquel imperio dictador. El mago oscuro volvió a continuar con su viaje en busca de su destino, esta vez se encontraría con dos hechiceros, uno de luz, y otro de oscuridad. Ellos le pidieron al mago que los hiciera sus discípulos, a lo que el mago aceptó, así los cuatro continuaron el camino, sin saber que esta vez se enfrentarían a una de las criaturas más poderosas, el dragón definitivo de ojos azules. Ninguno sabía qué o por qué aquella bestia los atacó, pero esto al mago solo le traía vagos recuerdos de su pasado. El mago y la maga oscura lucharon en conjunto pero sus esfuerzos eran inútiles, era demasiado poderoso para ellos, entonces apareció un guerrero conocido como Buster Blader, quien se hacía llamar el exterminador de dragones. Este guerrero andaba buscando hace un buen tiempo a este monstruo, así que vio en esta una oportunidad para derrotarlo gracias a la ayuda del mago oscuro, sin embargo, el dragón definitivo de ojos azules era demasiado para ellos. Entonces, el mago oscuro tuvo una idea, la que era usar la magia de sus dos aprendices para fusionarse con Buster Blader, al ver este que no había más remedio aceptó, pero con la condición de que deberían regresar a su forma original. Entonces de la unión del mejor hechicero y el mejor guerrero surgió el paladín oscuro, un hechicero experto en exterminar dragones, quien pudo enfrentarse al dragón definitivo, sin embargo el dragón debilitado luego de una larga lucha huiría de la pelea. Luego de esto, los aprendices del mago usaron su magia y así revirtieron el hechizo, regresando al mago oscuro y a Buster Blader a su forma original. Luego de la batalla el mago oscuro y Buster Blader continuaron por caminos distintos. El mago al ver los peligros en los que corrían él y sus discípulos decidió continuar su camino solo para así no poner en riesgo a nadie, pero su discípula la maga oscura desistió, y quiso continuar siguiéndolo en el viaje. Mientras que sus otros dos discípulos le agradecieron por haber sido su maestro, y antes de irse le enseñaron algunos de sus hechizos, como muestra de agradecimiento, estos hechizos provenían de la luz y la oscuridad. Sin darse cuenta el mago oscuro comenzaría a aprender la magia del caos. El mago y su discípula continuaron su travesía en busca de su pasado, ambos se habían hecho fuertes tras las batallas que habían tenido, pero algo inquietaba al mago. El hecho de que aparecieran bestias tan poderosas no era un hecho normal, debía haber una razón para todo lo que estaba ocurriendo, quién era él, qué hacía en ese mundo, y cuál era su propósito. Luego de un largo viaje el mago llegó hasta un poblado, en este pueblo los guerreros y los magos eran aliados, y se ayudaban mutuamente entre sí para luchar contra toda amenaza que se les enfrentase. Pero esta vez no enfrentaban a una criatura normal, esta vez se trataba de un monstruo casi inmortal que había sido invocado mediante un ritual, por un ser aún desconocido, Faith-Headed Dragon. Flameswordman, quien era el líder de los guerreros, había regresado tras un viaje que realizó en busca de un poder oculto para derrotar a esta bestia, pero todo ataque que se le hacía era completamente inútil. Entonces, el mago optó por usar el nuevo hechizo que había aprendido, pero la maga oscura se opuso, ante el peligro de usar la magia del caos. Sin embargo, el mago continuó con el hechizo uniéndose con Flameswordman, crearían a un nuevo guerrero conocido como Dark Flame Knight.
Dark Flare Knight, haciendo uso de sus nuevos poderes, atacó al dragón, pero este contraatacó, haciendo que Dark Flare Knight desapareciera en un instante, como si se tratara de un espejismo. Al ver todo lo que había ocurrido, quedaron desconcertados y creyeron que él había muerto. En eso un guerrero surgió de aquel haz de luz, quien acabaría con Faith a Dead Dragon de un solo golpe. Luego de esto aquel guerrero desapareció, pero, el mago oscuro y Flame Swordman reaparecieron, como si todo hubiera sido una ilusión. Flame Swordman le agradeció su apoyo al mago y le pidió al mago que se quedase y se les uniese, pero este rechazó la oferta ya que aún no había obtenido lo que buscaba, las respuestas a su pasado. En eso, un viejo mago conocido se le acercó, era Breaker, un mago de aquella villa escondida donde había nacido. Breaker le pidió ayuda al mago oscuro, ya que al parecer la villa estaba siendo atacada por una criatura nunca antes vista y de poderes inimaginables, y él era de los pocos sobrevivientes en esa lucha. Al escuchar esto, los tres regresaron presurosos a la villa que ya había sido completamente destruida. En eso, al ver el mago oscuro aquel ser lo recordó todo. ¿Quién era, por qué estaba ahí, y cuál era su misión? Se dio cuenta del porqué de tantas luchas que había tenido, estas solo eran pruebas antes de enfrentarse a su destino. Luego de mucho tiempo el sello se habría roto, y tenía que reparar el desequilibrio en el mundo creado por él mismo al sellar a aquel dios, quien pareciera se transformó para ser libre, era Exodius, The Ultimate Forbidden Lord. Este aún no tenía todo su poder, y buscaba las piezas de su antiguo ser Yelank, para recuperar su poder ilimitado. En eso un mago mensajero del caos, Chaos Sorcerer, le ofreció al mago una solución, la que era aumentar sus poderes haciendo uso de la magia del caos. La maga oscura se volvió a oponer por los peligros de la magia del caos, y el mago rechazó la oferta. Al ver Exodius al mago oscuro, se acordó de aquel ser que lo había sellado y lo atacó intempestuosamente. En eso se produjo una gran batalla en la que ambos estaban parejos, pero si seguían de esa forma el mago perdería, ya que Exodius tenía un poder casi ilimitado. Entonces el mago optó por la opción de Chaos Sorcerer y usó los poderes del caos, así se transformaría en el mago oscuro del caos. Entonces el mago usaría su magia del caos para sellar nuevamente a Exodius definitivamente en una esfinge, que contendría todo su poder. El mago al fin habría logrado cumplir su destino, el que era volver a salvar al mundo. Sin embargo, por haber usado la magia del caos había creado un nuevo desequilibrio, uno que esta vez él no podía reparar. En distintas partes ya se estaban dando los efectos de esto, había comenzado el fin y el inicio de un nuevo mundo. Muchos años después, una nueva civilización se había levantado. Esta en sus excavaciones arqueológicas encontraría las ruinas de lo que fueron templos antiguos, y de a pocos fueron reconstruyendo la historia de lo que fue la vida de un gran personaje desde el inicio. En otro punto del mundo, en el que la magia aún era usada por los humanos, los sobrevivientes, quienes usaban los contadores mágicos, profundizaron más sus conocimientos en estos, y con el tiempo construyeron una gran ciudad conocida como la Ciudadela de Endymion. Luego de la llegada de los Tuners Monsters, estos aprendieron a sincronizar. De entre todos los magos de esta nueva generación, solo algunos eran los elegidos, quienes podían usar el arte de los contadores mágicos, y además el poder de los círculos mágicos, aquel poder que utilizaba el mago legendario. Estos serían los encargados de enfrentarse a los peligros que habrían vuelto a surgir, y proteger al mundo nuevamente. Bueno, aquí se acabó el video. Gracias a todos los que lo vieron, y una disculpa por demorar tanto en este, pero como ya dije, será la base para las otras, y si la riego en este obviamente la regaré en todos. Aquí se despide Red Panther X, hasta la próxima.